Pues día con día, de alguna manera, cada uno de nosotros tenemos que luchar por estar bien delante de Dios y claro, obviamente, al lado de todos los que nos rodean también, porque de eso se trata, ¿verdad? Nuestra vida hoy ya como cristianos, de los que estamos entendidos, de cuál es nuestra responsabilidad, de cuál es nuestro deber delante de Dios, porque a nosotros siempre nos gusta mucho, ¿no? El pensar siempre lo bonito de Dios, ¿no? Las bendiciones de Dios, el buen corazón que Dios tiene para con nosotros, pero no podemos dejar de lado, ¿no? Que estamos viviendo en un mundo donde no es fácil. Ahora mismo estamos viviendo tiempos difíciles. Cuando yo veo los mensajes que hay en el grupo de aquí de la iglesia, pues yo veo la gran necesidad, ¿no? De la cual hoy estamos todos nosotros pues necesitando, y vemos muchas peticiones de oraciones por personas que en este momento, en medio de esta pandemia, pues lo están pasando mal, y yo creo que ninguno de nosotros somos ajenos, ¿no? a esto, a todo lo que está sucediendo. Yo creo que todos ya a estas alturas tenemos a algún familiar o conocemos a alguien, hemos tenido algunas pérdidas también, y bueno, sabemos que no es un tiempo muy agradable, ¿no? Y precisamente por ese tiempo que nosotros estamos viviendo, también nos hacemos muy sensibles, ¿no? Y muchas veces hasta debilitados en nuestra fe, porque a veces parece ser que nosotros, en medio de nuestra necesidad, clamamos a Dios, y muchas veces pensamos o sentimos que Dios no nos escucha, ¿no? Pero no es así. El Señor siempre ha estado pendiente de cada una de nuestras necesidades, pero tenemos que aprender nosotros en nuestra naturaleza humana, y buscando que el Señor nos revele, debemos de aprender a entender la voluntad de Dios, ¿no? Que es la que más nos cuesta entender a veces. El Señor tiene una voluntad que se manifiesta para nosotros en nuestras vidas, y la verdad es que la mayoría de las veces no la entendemos. Somos muy cortitos. Por eso es que hay tanta palabra de ánimo aquí en la Biblia para nosotros. Por eso es que el Señor se preocupó de dejarnos aquí tanto ánimo, conocimiento de cómo Él obra, de cómo Él se mueve, de las cosas que Él hace para que nuestra fe no decaiga, ¿no? Y creo que ese es el punto, ¿no? Ahora el tiempo que vivimos no es fácil. Yo pensaba en todo esto y pensaba en aquel momento cuando el pueblo de Israel, Dios le dio la oportunidad de salir de la esclavitud, y comenzaron ellos a caminar por fe en medio de un desierto donde no había nada, y empezaron a venir muchas situaciones a sus vidas, que tal vez muchas de esas situaciones ellos no entendían. Y hay una en especial que yo quiero mencionar, porque de ahí es de donde yo quiero partir a lo que quiero compartirles en esta tarde. Y es aquel pasaje donde, si gustan, lo leemos aquí en Deuteronomio 25, versículo 18. Ahorita lo vamos a leer. Todos nosotros, creo que poquito o mucho, hemos escuchado de cuando el pueblo de Israel sale de la esclavitud. Recordemos que era un pueblo que había estado siendo esclavo, y como esclavo no tenía conocimiento de muchas cosas. De hecho, toda su vida habían sido esclavos, toda esa generación, toda esa gente y todo ese pueblo. Entonces tuvieron que aprender a depender de Dios completamente, ¿no? En todas sus necesidades, que no es cosa fácil. Y hay un pueblo que a mí me llamaba la atención, porque fue el primer pueblo de aquella zona de Canaán, de Cananea, es el primer pueblo cananeo que atacó a Israel después de su salida de Egipto.
Y este pueblo, vamos a ver ahorita lo que este pueblo hizo, y me llama mucho la atención porque de alguna manera nosotros podemos también identificarnos en medio de este tiempo que vivimos. Y lo voy a leer para poder ir sacando cosas de aquí. Deuteronomio, capítulo 25, versículo 17, por favor. Y dice así, dice: acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia, de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo de los cielos. No lo olvides, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención cómo es que el enemigo obra, ¿no?, en nuestras vidas. En medio de toda esta tribulación, en medio de todo esto que está sucediendo y que a veces no entendemos, y que muchas veces muchos de nosotros lo hemos puesto delante de Dios, y hasta en nuestro pensamiento muchas veces llegamos a cuestionar, ¿no?, a Dios de todo lo que está pasando, ¿no? Eso sucede cuando muchos de nosotros no entendemos, ¿no? Y podemos ser débiles en nuestra fe. Cuando somos débiles en nuestra fe, una de las cosas que hacemos constantemente precisamente es cuestionar a Dios. En medio de lo que vemos, en medio de lo que está sucediendo alrededor de nosotros, ¿no? Pero nosotros no podemos dejar de lado que también hay un enemigo, ¿no?, que se aprovecha de esa debilidad. Dice que lo primero que este pueblo hizo no fue ir de frente, ¿no? Cuando una situación viene y la ves de frente, tú sabes con quién vas a pelear, tú sabes lo que tienes en armas para poder enfrentar ciertas situaciones, ¿no? Pero cuando tú no lo ves venir, cuando tú no lo esperas, cuando la vista no te alcanza y vienen estas cosas sin que tú estés preparado, y precisamente te agarran en una situación donde no estás bien. Dice que lo primero que hizo salió al encuentro, pero no de frente. ¿Y qué hizo? Te desbarató la retaguardia, dice aquí en Deuteronomio, en el versículo 18. ¿Y a quién se dirigió? En primer lugar, a los fuertes, a los entendidos, a los maduros en fe, a aquella gente que tiene el con qué para poder enfrentar ciertas situaciones sin perder su fe. No, ¿a quién atacó? A aquellos que estaban débiles, ¿no? Y cuando la Biblia se refiere a debilidad, no se refiere solamente a una debilidad física, también se refiere a aquellos que a veces somos débiles en nuestra fe, débiles en nuestras convicciones de lo que el Señor ya ha hecho con nosotros, débiles en aquellos que no alcanzan a ver a Dios en toda su gloria, ¿verdad? Porque cuando nosotros experimentamos a Dios en alguna situación, en algún problema, o simplemente el Señor se manifiesta y nos deja ver cosas que son para nosotros, esas cosas nos convencen. Y ya no es que alguien haya venido y me haya dicho: oye, Dios puede cambiar tu vida o el Señor puede ayudarte, sino que ya son cosas que son convicciones personales que vienen de parte del Señor y que nos hacen fuertes. Todos nosotros necesitamos estas cosas de parte del Señor y el Señor nos las da, porque el Señor sabe que las necesitamos también. Pero nosotros no podemos ignorar que también hay un enemigo y que muchas veces nuestra lucha, a veces nos gusta también pensar que el enemigo es el número uno a quien enfrentar, ¿no? Pero no es así. A veces el número uno a quien enfrentar es a nosotros mismos, a mi propia falta de fe, a mi propia falta de conocimiento, de entendimiento, de reconocer que soy débil y que necesito que el Señor esté y que me respalde.
Todas esas cosas forman parte de lo que nosotros debemos de tener en cuenta, ¿no? Porque también, si somos sinceros, no siempre estamos arriba. Los mismos problemas, las mismas situaciones, día con día nos debilitan. Y a veces nuestra fe no está como debe de estar, ¿no? En medio de esta pandemia nos ha sucedido. Vemos una gran necesidad y quisiéramos y clamamos y decimos: Señor, ¿dónde estás?, ¿no? Y a veces hasta le echamos la culpa a Él, ¿no? Muchas veces de lo que está sucediendo, ¿no? Porque así es el corazón del hombre. Un día puede estar muy, muy, muy agradecido con Él y al siguiente día puede estar muy, muy, muy decepcionado también. Pero cuando nosotros conocemos nuestra naturaleza humana y la entendemos un poquito, pues vamos a ser capaces de poder poner nuestra fe en el lugar que necesitamos que esté para que podamos nosotros seguir avanzando, ¿no? Dice que Él desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Otra de las cosas es que también dice, aquí que agrega, dice, cuando tú estabas cansado, ¿no? A veces podemos tener una fe firme, pero nosotros no podemos ignorar que a veces también podemos cansarnos, ¿no? En nuestras fuerzas, humanamente, en medio de muchas situaciones también hay un desgaste, ¿no? Hay un desgaste espiritual. Y cuando hay un desgaste espiritual, obviamente también nuestra fe se desgasta un poquito, pero bueno, ahí estamos, ahí seguimos. Pero aún en medio de estas cosas también puede haber tribulación. Dice que no solamente llegó a todos los débiles que iban detrás de ti, dice, ¿cuándo? También aquellos que estaban, que dice, cansados, ¿verdad? Entonces, no necesariamente a veces tiene que ser debilidad en la fe. También como cristianos, como personas que queremos agradar al Señor, también podemos cansarnos, ¿no? Y también debemos de tener mucho cuidado sobre este tiempo, ¿no? Porque ¿saben qué puede pasar? También podemos ir perdiendo o desgastándose, ¿no?, esa esperanza que nosotros tenemos, porque ya como cristianos tenemos una esperanza. ¿Cuál es la esperanza del cristiano? ¿Cuál? Poder estar un día en la presencia de Dios, ¿verdad? Nuestra esperanza no está en cosas, no tiene que estar en cosas aquí de este mundo, ¿no? A veces cuando nosotros llegamos por primera vez a este lugar con una necesidad grande y nuestra necesidad era de un problema de drogadicción, hablo por mí, yo pensaba que mi esperanza era poder dejar de hacer lo que yo hacía, ¿no?, hace muchos años. Pero cuando yo empecé a entender, me di cuenta que no podía basar mi esperanza en esas cosas, ¿verdad? El hombre siempre busca pequeñas metas, pequeñas cosas de las cuales agarrarse para poder caminar, pero cuando las alcanzas deja de ser esperanza, dice Romanos 8, ¿no? Entonces nosotros debemos nuestra esperanza tiene que estar más allá, y nuestra esperanza más allá es estar un día en la presencia de Dios y creerlo por fe, ¿verdad? Cuando nosotros vamos adquiriendo conocimiento en nuestro caminar con el Señor, nos damos cuenta que el Señor no falla. Todas las promesas que el Señor tiene para con nosotros siempre van a ser reales y siempre van a estar ahí, porque la palabra de Dios nos enseña que el Señor es fiel, aunque muchas veces nosotros no lo seamos, ¿verdad? El Señor permanece fiel. Entonces, estas cosas vienen a los débiles y también vienen a los que están cansados. Y también habla de trabajo, ¿verdad? Cansados y trabajados, y no tuvo ningún temor de Dios. Amalek representa todas aquellas cosas que se oponen al plan de Dios en nuestras vidas. Amalek también quiere decir belicoso, problemático, ¿no?
Y esas cosas están a las puertas del día. Problemas, situaciones, siempre van a estar ahí. Y todas esas cosas, su propósito a veces es apartarnos, ¿no?, de lo que nosotros creemos. Y tenemos que estar entendidos que estas cosas también van a venir a nuestra vida. Y que tenemos que hacernos fuertes también en medio de estas cosas, ¿no? Yo sé que no es fácil. El otro día que estuve yo por aquí les comentaba que hace 4 meses mi padre murió por esta pandemia y es duro, pero mi fe tiene que seguir firme, ¿no? Yo no puedo decirle al Señor ni reprocharle al Señor. Y si yo he servido al Señor es porque yo un día le conocí y desde ese día yo decidí servirle, pero no hubo condiciones de decir, Señor, yo te voy a servir si tú, no. Yo simplemente conocí al Señor y le dije, Señor, aquí está mi vida y llévala adelante, nada más. Y yo he creído siempre que cada día, a partir de ese momento, es añadido. Así lo veo, y así lo siento, y hasta el día de hoy sigue siendo ese mi corazón. Que el Señor ha añadido cada día, desde que yo le conocí, yo siento que el Señor ha añadido un día más, ¿no? Así es como yo lo concibo, ¿no? Mi relación personal con Dios tiene que ser sin condiciones. No podemos condicionar al Señor por lo que Él nos da, o por lo que hacemos, o por lo que creemos que hacemos para Él, ¿no? No puede ser. También leíamos aquí que vino por la espalda, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar preparados a saber que a veces va a haber situaciones que se salgan de nuestro control. A los seres humanos nos gusta pensar que tenemos las cosas bajo control, porque eso nos da seguridad como hombres, pero nuestra seguridad ya no debe de estar en lo que yo creo, en lo que yo siento. Mi seguridad es Cristo. Mi seguridad es saber que el Dios Todopoderoso está respaldando mi vida. Y si nosotros lo tenemos, eso, estamos convencidos de ello. Aún las situaciones más difíciles, nosotros vamos a estar entendidos, que es lo que el hombre siempre persigue, ¿verdad? Poder entender cada situación. Y cuando no las entendemos, pues se sale de nuestras manos y cuestionamos las cosas, ¿verdad? Entonces, qué bueno es saber, qué bueno es tener ese respaldo de Dios, que cuando vienen situaciones difíciles nos dejan ver que Dios está ahí y que no depende de mí, que dependo yo del Señor, ¿no? Que ese tiene que ser el propósito, ¿no? Entonces, Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, ¿no? Es lo que nosotros deseamos, poder sentirnos, ¿verdad?, descansados en Él, ¿no? Cuando nosotros no descansamos en el Señor, pues siempre vamos a estar angustiados, siempre vamos a estar que no sabemos qué va a suceder, con ese interrogante que a veces pues se torna, cuando se hace más grande, al final nos desespera, ¿no? Porque no vemos salida a nuestra situación. Entonces, yo quiero que vayamos aquí a Proverbios 18 y vamos a ver qué importante es la actitud con la que nosotros asumimos las situaciones que a veces nos vienen, porque sí depende, muchas cosas sí dependen de nosotros, ¿no? Y cosas tan sencillas, y cómo nos ayudan a estar por encima de muchas cosas. Aquí en Proverbios 18, versículo 14, dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad,
Mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Qué importante es el ánimo en nuestras vidas. Y hablo del ánimo que viene de parte de Dios. Cuando nosotros estamos animados, cuando nosotros estamos bien, nos sentimos bien, y viene una situación difícil, ¿cómo afrontamos esa situación? Con seguridad, ¿verdad? Con confianza, con fe, entendidos. Y en este momento aquí Proverbios no se equivoca y dice que el ánimo del hombre soportará su enfermedad. Nos habla de que aun cuando nosotros podamos estar en medio de una enfermedad, la que sea, nosotros debemos de buscar que el ánimo de parte de Dios esté en nuestros corazones, porque es lo que nos va a ayudar a soportar esos momentos difíciles donde por nuestras fuerzas no somos capaces, porque cuando no tenemos el con qué nos desesperamos. Y el hombre desesperado recurre a muchas cosas y muchas veces ya sin entendimiento, simplemente buscando un alivio a ese momento angustioso que está viviendo, ¿no? Y la Biblia es bien clara y bien sencilla. El ánimo del hombre soportará su enfermedad. Si han conocido ustedes a personas vamos a hacer a un lado lo del COVID, ¿no? Una enfermedad, la que sea, ¿no? Y cuando una persona, su ánimo no es estar confiado, cuando su ánimo no es estar respaldado o cimentado en el Señor, normalmente una persona así se decae y no alcanza a ver, no le alcanza la fe ni le alcanza la vista para poder descansar en el Señor. Dice aquí, agregando, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? ¿No? Y esta es la contraparte, ¿no?, de estar confiados en el Señor. Y la misma palabra nos hace en señal de pregunta: ¿quién soportará el ánimo angustiado? Cuando nosotros estamos desanimados, es difícil ver al Señor en medio de la situación. Y cuando tenemos un ánimo decaído, sucede lo que yo les decía hace un momento, ¿no? Nuestra mente, nuestro corazón empieza a cuestionar. Y no solamente a nosotros o a la gente alrededor. Aquí lo peligroso es que cuestionemos al Señor, ¿no? Si te cuestionas a ti, bueno, ni tan mal, ¿no? Pero cuando con nosotros dejamos que nuestro corazón cuestione lo que el Señor hace, lo que el Señor muchas veces permite, sin entender el por qué lo permite o para qué o con qué propósito. Yo sé que es difícil entender. Si nosotros ahorita nos preguntáramos qué propósito tiene esto que está sucediendo, pues muchos de nosotros nos quedaríamos sin respuesta, ¿no? Nos sería más fácil pensar que Dios está en control, ¿no? Porque muchos de los que estamos aquí no hemos padecido esta enfermedad. Entonces quiere decir que Dios está en control, que Dios cuida y que Dios permite también, y que a veces no tenemos que entender el por qué, porque esa es otra cuestión, ¿verdad? Queremos que el Señor nos dé respuesta a veces del por qué a unos sí, por qué a otros no, por qué aquello, por qué esto, y a veces sentimos que el Señor no responde, pero hay cosas que no, el Señor no tiene que darnos explicaciones, y si la necesitas, simplemente va a venir revelada a tu corazón, nada más, así de sencillo, de una manera personal a tu corazón. Y cuando tú la tengas, eso trae paz. ¿Qué es la paz? Que hoy en día, ¿verdad?, hace falta a muchos de nosotros, porque toda esta situación trae angustia, trae desesperación y no vemos. Entonces tenemos que aprender que el Señor está bajo control y entendido de que Él sabe, ¿no?, por qué, aunque nosotros no lo entendamos. En el Salmo 119,
Versículo 25 dice, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. A veces nosotros podemos sentirnos también de esta manera, ¿verdad? Que no hay respuesta, desanimados. Cuando habla de estar abatidos, habla de estar, ¿verdad?, hasta tirado, postrado, ¿verdad? Dice, abatida hasta el polvo está mi alma, ¿no? Y no habla de nuestro cuerpo, de nuestro ser o físicamente tumbados, ¿no? Como también decimos. Nos habla del alma en este versículo. Y después dice, abatida hasta el polvo está mi alma, pero no se queda ahí. Aquí el autor dice, vivifícame según tu palabra. Para nosotros poder entender cuál es la forma de poder estar por encima de estas cosas, claro está que necesitamos que esa palabra la tengamos en el corazón también nosotros día con día, y confiando y sabiendo que el Señor siempre tiene la última palabra en nuestras vidas, ¿no? Y que el Señor pueda animarnos, pero que ese ánimo venga de parte del Señor y por medio de su palabra, porque no es lo mismo, ¿verdad?, cuando alguna persona que nosotros amamos y que nos ama, y cuando estamos mal se acerca y nos dice, ánimo, échale ganas. No es lo mismo que cuando el Señor mismo viene y puedes tú sentir su abrazo y puedes tú sentir esa confianza que viene de parte del Señor y saber que el Señor es el que te está hablando estas cosas, ¿no? Y que te está diciendo, aquí estoy yo. No entiendes lo que está sucediendo, pero yo estoy bajo control. Tú no sabes por qué, o para qué, o con qué propósito. Yo permito estas cosas, pero yo estoy bajo control. Y ese tiene que ser el corazón nuestro, ¿no? Yo creo que todos nosotros no podemos, este tiempo se presta para vivir angustiados, se presta para vivir con miedo, se presta para estar desanimados, ¿no? Con esto no quiero decir que dejen de tener sus medidas, ¿verdad?, que todos tenemos, ¿no? Ahí tiene que haber ese equilibrio entre la parte que a mí me toca, pero también confiado que el Señor está detrás de nosotros, ¿verdad? Así es como debe de ser, porque imaginémonos si esa fe o esa confianza fuera sin fundamento, pues muchos dijeran, pues no me pongo ni cubrebocas porque yo sé que el Señor está cuidando de mí, ¿no? Y no podemos tampoco ser irresponsables, ¿verdad? Todo lo que está de nuestra parte, nosotros tenemos que hacerlo. Lo que nos toca, tenemos que hacerlo. Así es la Biblia. El Señor te dice, yo aquí estoy, pero a ti te toca esta parte. A todos nosotros nos gustaría pensar que el Señor lo hace todo, ¿no? Pero no es así. El Señor ya hizo lo que tenía que hacer. Dio su vida, vertió su sangre, fue crucificado en la cruz, y todo ese beneficio de todo ese pacto que el Señor hizo por medio de Jesucristo con el hombre, trajo beneficios. Y muchos de nosotros hoy nos estamos beneficiando de ese pacto, ¿no? Pero en ese mismo pacto también hay cláusulas, ¿verdad?, que a nosotros nos corresponde llevar a cabo. No es decir, no, ya el Señor lo hizo y ya, no. Entonces, por eso es que dice, vivifícame según tu palabra, ¿no? Tu palabra que tú has dejado aquí para mí, que pueda yo entender lo que yo debo de hacer. Vamos a ir aquí a Proverbios nuevamente, 4. Este versículo sí lo hemos escuchado, yo creo, muchas veces. Versículo 23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, ¿no? Hoy podemos estar guardando muchas cosas
con toda esta situación que vivimos, pero la palabra de Dios nos recuerda que si sobre algo que debemos de guardar, es guardar nuestro corazón en primer lugar. Después también aquí mismo en Proverbios, un poquito más atrás, en el 3, versículo 7 dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Y atención en este versículo 8, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Cuando habla de medicina, habla de sanar, ¿verdad? Y habla de un cuerpo físico, medicina a tu cuerpo. La medicina sabemos que trae alivio a ciertas dolencias o enfermedades también. Y después agrega, dice, y refrigerio para tus huesos, ¿no? Cuando habla de refrigerio habla de descanso, ¿no? De descanso a nuestro ser. Pero antes, en el versículo 7, nos pide que tengamos una actitud. No seas sabio en tu propia opinión. A los hombres nos gusta muchas veces, cuando apartamos nuestra mirada del Señor, nos gusta sentir que entendemos, nos gusta sentir que tenemos algo que decir, nos gusta sentir que estamos entendidos por encima de los demás, ¿no? Y me llama mucho la atención porque son actitudes que al parecer parece ser que no tienen mucha importancia, pero son el comienzo para poder alcanzar lo que dice el versículo 8. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. También aquí hay un consejo, dice, apártate del mal. Es responsabilidad nuestra apartarnos de aquellas cosas que nosotros somos conscientes que nos hacen daño, ¿no? Por eso es que tenemos una gran responsabilidad nosotros como seres humanos, porque el Señor nos ha dado un entendimiento de lo que es bueno y de lo que es malo para nosotros, para nuestras vidas. Y todos nosotros lo tenemos claro, o sea, ninguno aquí es exento de estas cosas. De hecho, nacemos con el sentido, ¿no? Claro, cuando somos pequeños, no alcanzamos a verlo, claro, pero conforme crecemos, nosotros tenemos la capacidad de ver y de saber lo que es bueno y malo para nosotros. Aunque a veces nos gusta jugar en medio de ello, ¿no? Como que no sé o como que no entiendo, pero la verdad es que no es así. Sí sabemos lo que es mal. No seas sabio, teme al Señor y apártate del mal. Si nosotros hacemos estas cosas, dice que serán estas cosas medicina a tu cuerpo y será refrigerio a tus huesos. Nos habla de sanidad y nos habla de paz, que son de las muchas cosas que hoy en día, en medio de esta vida tan ajetreada, ¿verdad?, cuesta a veces encontrar, cuesta a veces tener, y que todos buscamos, porque consciente o inconscientemente todos deseamos en nuestros corazones y en nuestras vidas poder estar descansados, poder tener esa paz que a veces no tenemos y poder sentir esa sanidad de parte de Dios en nuestras vidas, ¿no? El Señor sí nos conoce bien y sabe lo que necesitamos. Proverbios 14, más adelante. Versículo 30. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos, ¿no? A mí me encanta porque la Biblia no nos da tanto, no nos enreda tanto, ¿verdad?, con
con las cosas, siempre es bien clara, ¿no? Y nos dice de qué dependen ciertas cosas para poder estar bien. Corazón apacible es vida a la carne. ¿Alguien aquí es muy enojón o muy corajudo? ¿En su casa? Todos necesitamos poder sentir y tener ese corazón apacible, porque algunos con poquito luego, ¿verdad? Explotamos y ya nos sentimos mal y ya no podemos estar con nadie. Y eso enferma. Dice, el corazón apacible es vida a la carne. Entonces, lo contrario, ¿qué sería? Pues desgaste, ¿verdad? Nuestra carne, desgaste. Luego también habla, y aquí más la envidia, dice, es carcoma de los huesos. Ya habla de algo más peligroso, ¿no? Todos debemos de aprender a ser felices con lo que tenemos. El Señor nos da esa capacidad también, ¿eh? El hombre por naturaleza busca siempre tener algo más, algo que le respalde, algo que le haga sentir mejor, comparándose con los demás. Pero el Señor no quiere eso. El Señor lo que quiere es que podamos tener paz. Dice que la envidia carcome, ¿no?, nuestros huesos, y debemos de tener mucho cuidado con esas cosas. Proverbios 17, más adelante. Versículo 22 dice, el corazón alegre constituye buen remedio, ¿verdad? Entonces, lo contrario a aquellos que son enojones. Mas el espíritu triste seca los huesos. ¿Cómo es la palabra, verdad? Nos enseña y nos deja ver de una manera tan sencilla cómo repercute mi manera de ser en el día a día, en lo que yo hago, en lo que yo desempeño, en cómo hago las cosas, en cómo va a comenzar mi día y cómo va a terminar mi día, según mi ánimo que yo tenga, ¿no? Según el ánimo que yo busque de parte de Dios. No cabe duda que la palabra al final siempre es, la palabra de parte de Dios es revelación al corazón y nos enseña cómo poder vivir en medio de todo esto, ¿no? Corazón alegre, buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos, ¿no? Entonces todos nosotros necesitamos poder buscar esto. Desde que nos comenzamos nuestro día tenemos que decir, Señor, ayúdame, porque yo sé quién soy, sé que a veces mi carácter no me ayuda, pero necesito que tú estés conmigo, porque yo quiero estar bien, porque yo no quiero sentirme angustiado, yo no quiero sentirme triste, yo quiero poder entender que tú estás en medio de todo esto. Y si yo entiendo que tú estás en medio de todo esto y que tú estás en control de todo lo que pasa, voy a estar bien, voy a estar tranquilo, voy a estar entendido, sabiendo que nada se mueve sin tu consentimiento, ¿no? Si el Señor sabe todas las hojas que tiene ese árbol y todas aquellas que se caen, pues imaginémonos, ¿no? Cómo el Señor no va a saber, cómo el Señor no va a estar bajo control de todo lo que estamos viviendo. Aún en medio de todo eso, si el Señor está, puedo tener también alegría, porque esa es una de las cosas que hoy está pasando, que hoy está consumiendo a muchas personas, que la angustia está tomando lugar en muchas vidas, el miedo. Y sí, claro está, lo estamos viviendo, no es fácil, pero también tenemos que saber que el Señor sigue estando hoy vigente para nosotros, para nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestra familia. Si yo busco al Señor, el Señor tiene un respaldo también para todos aquellos que me rodean, los que son cabeza de familia. Busque al Señor, va a beneficiar a todos aquellos que dependen de usted. Madre, padre,
hijos, ¿no? Todos tenemos responsabilidad para poder estar bien delante de Dios y en medio de este tiempo que estamos viviendo. Mateo 6:25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Todos, la mayoría de los que estamos aquí somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, nuestro Padre se va a preocupar de nosotros. Y aún en medio del dolor va a haber paz. Aún en medio de aquellas cosas que no entendemos, el Señor nos va a dar respuesta. Y vienen respuestas al corazón, no como las que los hombres a veces queremos escuchar. Cuando buscamos respuestas queremos escuchar lo que nosotros queremos que nos digan, pero el Señor no es así. El Señor no trae respuestas que a nuestro oído nos hagan sentir mejor. Trae respuestas al corazón por medio de su Espíritu. Y cuando esas cosas vienen no necesitamos explicación, simplemente nos sentimos abrazados, sentimos que el Señor está a nuestro lado. Y si eso está con nosotros, no necesitamos explicaciones. No busque usted explicaciones. Busque que el Señor le dé consuelo y le dé paz y le dé tranquilidad. Hemos leído algunas cosas, claves muy sencillas para poder nosotros estar por encima de aquello que nos angustia en este tiempo. En Santiago 1:8 nos habla del doble ánimo y nos habla de que el hombre de doble ánimo es inconstante. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Tengamos cuidado de no ser de doble ánimo. Que nuestro sí sea sí. Si dije un día al Señor que sí, Señor, aquí con todo, y aunque no entienda muchas cosas, pero yo sé que en su momento me lo vas a revelar. Y si no me lo vas a revelar, no es el momento, es así de simple. No desespero por una explicación de parte del Señor. Simplemente hay que saber esperar en fe que Él está bajo control. Entonces no podemos ser de doble ánimo. Tenemos que ser personas de un solo ánimo. Ya lo leímos antes ahí qué importante es el ánimo, ¿no? En Proverbios 18:14 lo leímos, ¿no? Que el buen ánimo nos ayuda a soportar las enfermedades. Y ya termino aquí en Marcos 6. Versículo 50. Es aquel momento donde Jesús anda sobre el mar. Dice que los discípulos se adelantaron en la barca, había una tempestad y el Señor se fue caminando sobre las aguas y ya estando cerca de ellos, a lo lejos ellos lo vieron al Señor y dice que ellos se asustaron, ¿no? Versículo 49 dice, viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis.
Si el Señor nos anima, ¿verdad? Aquí es un claro ejemplo de cómo los discípulos no alcanzaban a ver con claridad ni quién era, ni quién venía, ni quién estaba ahí en ese momento. Y cuando uno no alcanza a ver al Señor claramente, obviamente sentimos miedo, ¿no? Porque nos sentimos solos y nuestra fe decae. Pero el Señor, de su propia boca en este momento aquí y también para nosotros, nos dice: tened ánimo, yo soy. Y yo quiero que nos podamos quedar con estas palabras propias del Señor Jesús, dirigidas en ese momento hacia sus discípulos, pero también dirigidas hacia nosotros en este tiempo que estamos viviendo. Ten ánimo, yo soy, no temáis, porque el Señor está al pendiente de nuestras vidas, y lo que suceda va a estar siempre bajo control, y ese tiene que ser nuestra fe y tiene que ser nuestra confianza. Sé que no es fácil, pero tenemos que agarrarnos y hacer uso de la fe, que es una de las cosas en las cuales podemos nosotros maravillar al Señor. Si ustedes recuerdan, hay pasajes donde gente maravilló al Señor por su fe, ¿no? Y siempre me viene a la mente la mujer sirofenicia, ¿verdad? Porque el Señor le dijo: dice, grande es tu fe. Y es una de las cosas en las cuales nosotros podemos maravillar al Señor. Es una de las cosas en las cuales nosotros podemos sorprender al Señor en nuestra fe, cuando Él ve que nuestra fe es firme, cuando Él ve que nuestra fe está bien cimentada, ¿no? Y Él nos dice: tener ánimo, yo soy, no temáis. Dice que en ese momento, del versículo 51, subió a ellos en la barca y se calmó el viento, ¿no? A veces nosotros sentimos que estamos en esa barca y que no hay control, pero el Señor está. Esa tiene que ser nuestra confianza. Dice que se calmó el viento, hubo paz. Y ellos se asombraron en gran manera, y dice que se maravillaban. En ese momento ellos fueron maravillados por el Señor, pero también el Señor quiere que nosotros le asombremos. Y dice en el versículo 52, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones, ¿no? Y me llama la atención también esto, porque también habla de que siempre hay una parte ahí que en la vida del hombre que le cuesta, ¿no? Entregar, en la cual nos hemos endurecido y nos cuesta, ¿no? Y es la que a veces hace contrapeso de no poder tener toda nuestra fe ahí plena delante del Señor. Pero bueno, el Señor sabe también que a veces es que Él nos conoce bien, y que todas y cada una de las situaciones que vivimos tienen que ayudarnos a poder verle a Él, ¿no? Entonces yo solamente quería animarles en esta tarde y en medio de este tiempo que podamos tener una palabra de ánimo, y no de parte mía, sino de parte de Dios y por medio de su Escritura, porque aquí están para nosotros, ¿no? Y nos empuja a tener ese ánimo que a veces nos hace falta, ¿no? Y que nos ayuda en medio de la enfermedad, a soportar la enfermedad, y que nos ayuda también a no perder nuestra vista de donde debe de estar. Y yo les agradezco por poder estar este tiempo aquí, y ojalá que cada uno de ustedes en sus casas pueda seguir leyendo y puedan seguir creciendo en el Señor, ¿no? Que ese es el propósito.